Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Hoy es miércoles de estudio. Nosotros estudiamos la Biblia a nivel universitario, a nivel profundo. No solamente damos clases de Biblia, no. Estudiamos la palabra de Dios correctamente, sistemáticamente, como Dios nos manda que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad, por exponer tu palabra. Padre, sabemos que estamos en las doctrinas, son doctrinas esenciales para la iglesia, es la columna vertebral y muchos ya no las predican. Es triste que ya no predican la sana doctrina, pero tú nos has puesto aquí como obreros tuyos, Padre, para pregonar el Evangelio y enseñar las cosas de tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en los misterios, ¿verdad? Si usted no está viendo a través de las redes sociales, tenemos nuestra carpeta de los misterios, tenemos la introducción, donde vemos los 7 misterios, porque es un Dios perfecto de 7. Acuérdense que Dios todo es perfecto matemáticamente y todo es un Dios de orden. Apréndenselo muy bien. Dios nunca hace nada en desorden. Nada, aquí no hay nadie que Dios me puso en mi corazón que hiciera eso. No. Dios lleva un orden. Quizás se lo puso a alguien más, porque Dios lleva un orden. Entonces, tenemos que estudiar en orden las doctrinas, porque las doctrinas no solo las estudiamos y las enseñamos, las vivimos para vivir sanamente. Y vimos que la primera doctrina se llama de la elección o predestinación. No la de predestinación de Juan Calvino que enseñan los calvinistas, no, esa es una doctrina falsa. No, la doctrina bíblica de la elección y de predestinación. Segundo, vimos la expiación de sangre. La expiación de sangre, tiene que haber un medio por el cual nosotros seamos salvos, vida por vida, ojo por ojo, como dice la Biblia. Entonces, porque la vida de la carne está en la sangre, entonces es muy importante que Dios propuso como la sangre como para nosotros tengámosla como propiciación por nuestros propios pecados. Entonces también vimos la tercera doctrina, que es la de la salvación, ¿verdad? La salvación. Cuarto, la justificación, un término de magistrado, que nosotros somos libres de la condenación de nuestro juicio, de lo que nos toca pagar, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y la imputación de justicia, doctrina número 5, ¿verdad? No es lo mismo justificación que imputación. Vean nuestros videos para que usted pueda ver la diferencia, a qué nos referimos. Y hoy vamos a ver número 6, ¿verdad? Y ya nos falta una doctrina más, ¿verdad? Para acabar esta carpeta. Pero también vamos a tener la conclusión de esta carpeta, cómo se relacionan estas 7 doctrinas con la creación de Dios, ¿verdad? Para que nosotros entendamos cómo Dios es un Dios de orden. La doctrina que vamos a ver hoy es la número 6, que se llama la piedad o la santificación, ¿verdad? La piedad o santificación, ¿verdad? Muchos la llaman santificación o la piedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros veamos, número 1, para esta doctrina, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si usted cree que hay muchos dioses, haga una plana en su casa y diga: Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, hasta que usted se lo aprenda. Porque no hay otro nombre arriba en el cielo, debajo de la tierra o en ningún lugar como su nombre. Jesús es Dios. Entonces, y lo vamos a ver a través de los versículos bíblicos, ¿verdad? Primeramente vamos a ver qué significa piedad. Piedad significa, en un diccionario cristiano, piedad significa cercanía de Dios. ¿Cuándo empezó esa cercanía? Cuando Él bajó de los cielos, se despojó, como dice en Filipenses capítulo 2, se despojó de su magnificencia, de su poder, de su omnisciencia, y bajó en forma humilde y se encarnó en un humano. Se despojó de todo para venir a cumplir la ley, para que Él pudiera hacer el sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, es la primera vez que se acercó cuando Él vino, ¿verdad? Jesús estaba aquí sobre la faz de la tierra. Porque pues yo podré hablar mucho de Jesús, pero yo no tengo palabras para describir
describir a la persona más importante que ha pisado este planeta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa piedad, tener una cercanía con Dios, pero en el Nuevo Testamento ya Dios se ascendió en el cielo, pero nos dejó al Paracleto, ¿verdad? A nuestro asistente legal. Eso significa Paracleto en griego, nuestro asistente legal, al Espíritu de Él, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hoy en día la piedad es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nosotros? Porque murió por una iglesia y somos una iglesia, por eso por nosotros, no por otra cosa. Aquí no hay nada que tiene Emmanuel ahí en su covacha, en su casa, en su cueva o donde usted viva, ¿verdad? Si vive en una mansión de 3 millones de dólares, no importa. Si usted está aislado y no está dentro del cuerpo de Cristo, Emmanuel está muy lejos de usted. ¿Por qué? Porque el que tiene al Espíritu Santo va a congregarse en una iglesia sana, porque el Espíritu Santo lo va a llevar ahí, con esos lazos de amor que la Biblia habla en Oseas. Entonces la piedad es muy importante, significa Dios con nosotros, ¿verdad? Es algo que yo no entendía, ¿verdad? Porque el ángel le dijo: el niño que tú esperas se llamará Emmanuel. Entonces agarra y vino el otro ángel y le dice a José: pues llamarás a tu hijo Jesús. Entonces el ángel se contradijo, no se contradijo, porque no le dio otro nombre, no. Emmanuel significa que Dios iba a estar con nosotros, y el nombre que iba a tener iba a ser Jesús, pero es el mismo, ¿va? Y es una importantísima cosa que debemos de ver. La piedad. La piedad significa pertenencia y cercanía, ¿verdad? Cuando usted dice por ejemplo, ten piedad de fulano de tal, es una frase mal dicha en español, porque tú no puedes tener cercanía a Dios con otra persona. No, piedad es individual. Por eso es el misterio de la piedad. Por eso mucha gente tiene la piedad que, ten piedad de mí, ten piedad del otro, porque no sabe, porque solamente a la iglesia le he revelado que es piedad. Piedad quiere decir propiedad. ¿Por qué? Porque Jesús compró la iglesia. Okay. Jesús derramó su sangre, ¿verdad? Y compró la iglesia, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle 5 de pesos para que usted se acuerde. La compró. No quiere decir que la compró con dinero, la compró con algo mucho más que el dinero. La sangre con su propia vida pagó la iglesia. Entonces es muy importante que usted vea que Jesús es Dios y compró a su iglesia, ¿verdad? Y si vemos y estudiamos los misterios, vemos que los misterios nos dicen que Él es la cabeza, ¿verdad? Él es la cabeza. Ahora les voy a explicar por qué en una iglesia, en un edificio, tiene un pináculo y arriba tiene una cruz. ¿Por qué arriba tiene una cruz? Porque Jesús es la cabeza. Simplemente por eso. Cuando usted ve una iglesia y ve un pináculo y una cruz está arriba, porque Jesús es la cabeza, ¿verdad? Es una forma de representarlo. Y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Es otro misterio revelado a la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesucristo un día se va a completar la salvación, entonces la cabeza y el cuerpo se van a unir, ¿verdad? Y cuando se una, ya estamos unidos para siempre. Al momento de nosotros creer y esa gotita de sangre entró en nosotros y Él es la cabeza nuestra, ya estamos unidos para siempre. Eso es algo que es parte de la santificación. ¿Por qué? Porque santificación significan dos cosas también, ¿verdad? Aquí vamos a la pizarra. Ya vimos que piedad significa pertenencia y cercanía. Bueno, santificación significa apartado o santo y puro. Entonces, en otras palabras, nosotros somos puros apartados
La iglesia es puro apartado para Dios. Quizás no seamos tan puros ahorita, ¿verdad? Pero eso sí, cuando mi alma ascienda al cielo, hay un ángel me la va a lavar con Scotch Brite y me voy a llegar limpiecito, más limpio que el maestro limpio, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque Dios me lo prometió. Entonces, ahora no soy perfecto, pero ya soy apartado. Santo o santificación, vamos a poner aquí santo, ¿verdad? Porque va a haber alguien que diga, santificación es otra cosa. No faltan los dogmáticos, ¿verdad? En YouTube, o que digan, pongan un comentario. Entonces, apartado y puro. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento había chivos santos? Había cuchillos santos, había copas santas, había alfombras santas. ¿Por qué? Porque estaban apartadas para Dios. Eso no quiere decir, si tú me estás viendo a través de las redes sociales y tú estás en el grupo de la alabanza, que su guitarra es santa, no, porque no está dentro del templo. Solamente los utensilios dentro del templo son santos. Por eso Dios, cuando ora, toma tu cuerpo como templo, quiere que dentro de ti todo sea santo. Porque así me dijo un día un individuo que me dijo, no, que mi guitarra es santa porque es para el Señor y está apartada para el Señor. Le digo, no, pues quién sabe dónde tú aprendes teología. El santo que pertenece a Dios solamente quiere decir nuestro cuerpo, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y cuando había un templo físico, las cosas de adentro del templo eran santas. Ya cuando se salían del templo ya no eran santas. ¿Por qué? Porque le pertenecían a Dios. Entonces Dios, al entrar a nosotros, cuando nosotros creemos al Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que en todos nuestros estudios, todas nuestras predicaciones predicamos eso, porque para eso Dios nos llamó, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque hemos ido a muchas iglesias, yo he predicado en muchas iglesias y ni siquiera saben dónde está en el Evangelio. Usted puede ver nuestro programa número 1, el cafetín, que se llama Ni siquiera saben dónde está el Evangelio, muchas personas, y creen que son salvas. Y es el único medio para ser salvo, el Evangelio. Entonces, ¿cómo van a ser salvas? Si ni siquiera saben dónde está, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, del 1 al 4, fue sepultado, ¿verdad? Pero resucitó al tercer día, pero después que ascendió en el cielo, ¿verdad? Dice la Biblia, y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Al creer, el hermano Juan Pérez, ¿verdad? Aquí tenemos al hermano Juan Pérez, que él siempre nos ayuda con nuestros estudios didácticos, porque ese es un estudio didáctico, porque dibujamos en el pizarrón para que usted pueda entender la teología más fácil. Entonces, el hermano Juan Pérez tiene un poquito de tiroides, por eso tiene los ojos muy saltados, ¿verdad? Y ya está perdiendo el pelo también de tantos estudios. Pero vamos a ver que el hermano Juan Pérez, al momento de creer el Evangelio de Gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, es sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una pequeña gotita de la sangre de Cristo pasa a él y eso lo unge, lo bautiza en el Espíritu Santo, tiene el paquete completo. Aquí no hay nada que el hermano Juan Pérez le falta algo, que le falta hablar en lenguas, que le falta ser bautizado por el Espíritu Santo. Esas son puras aberraciones. La Biblia dice, Colosenses 2:10, que estamos completos en él. Entonces, al hermano Juan Pérez, al recibirlo el Espíritu Santo, pero el hermano Juan Pérez cuando nace así, ¿verdad? Tiene un cuerpo, una alma, pero donde va su espíritu está muerto por causa del pecado. La persona que no tiene a Cristo dentro de su corazón, el Espíritu Santo dentro de él, Dios dentro de él, tiene un espíritu muerto o tiene un espíritu chocarrero. ¿Qué es un espíritu chocarrero? Un espíritu malo. Se le puede meter de 1 hasta 1000. Dice que a uno en la Biblia se le metió una legión, imagínense.
Se le pueden meter muchos espíritus. ¿Por qué? Porque está vacío aquí. Haz de cuenta, cuando el hermano Juan Pérez no había recibido el evangelio, aquí tenía un letrero que decía así: vacante. Como cuando usted va a un hotel y dice vacante, está libre. Entonces cualquier espíritu se mete ahí. Pero al momento de que Juan Pérez cree en el evangelio de todo corazón, dice la Biblia en Efesios 1:7 que lo sella. Lo sella. Entonces el Espíritu Santo se mueve dentro de Juan Pérez y sale el letrero de... Me acuerdo que en los 80 había uno que en los highways aquí en los Estados Unidos que decían no vacante. En los hoteles ya están llenos, no vacante. ¿Por qué? Porque al momento de ser sellado le da dos posiciones al hermano Juan Pérez. Uno de pertenencia. Y fíjense en la pizarra. Entonces, ¿qué? Pasa a ser de la piedad, Juan Pérez, porque ya le pertenece a Dios. Ya está Dios dentro de él. Ya pasa a la piedad, ¿verdad? Piedad. Y no vino mi apuntadora, ¿verdad? Pero ya le puse la D. Entonces, le da pertenencia y le da una garantía al hermano Juan Pérez. ¿Cuál es la garantía? Que su alma va a ir al cielo, que su espíritu, el que estaba muerto, vamos a poner el espíritu de Juan Pérez, que estaba muerto con E minúscula, al momento que creyó en Cristo, este resucita juntamente y se va a sentar al lado de Cristo en lugares celestiales. Porque el espíritu de Juan Pérez está esperando que él cuelgue los tenis un día y su alma se eleve y Dios le va a dar otro cuerpo, pero su espíritu ya está ya esperándolo, ¿ah? Y va a ser otra vez a la imagen de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes el hermano Juan Pérez y todos los que nos están viendo que no tienen al Espíritu Santo, al verdadero Espíritu Santo, son la antigua creación. No importa si naciste ayer, en 1990, en 1965, tú sigues siendo antigua creación. No Antiguo Testamento, pero eres antigua creación, ¿verdad? Que casi eres Antiguo Testamento porque te quieres poner a judaizar, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien. Entonces la antigua creación nada más tiene 2 de 3, ¿verdad? Entonces si usted hizo quebrados cuando era matemáticas en álgebra, 2/3 da .666, el número de la bestia, ¿verdad? Y la nueva creación, ya con el hermano Juan Pérez, tiene 3/3, es que un entero. Y volvemos a la imagen de Dios. ¿Se fijan? Como muchos dicen, pues yo no tengo el sello 666, no necesitas tenerlo, si no tienes al Espíritu Santo ya lo tienes, ya tienes la marca. Tú crees que no la tienes, pero la tienes. Y desgraciadamente Dios a las personas que no tienen al Espíritu de Él, a su creación, no a sus hijos, porque hijo es aquel que ha sido sellado y vuelve a su imagen como aquí nueva creación. A todas esas personas Dios los considera como una bestia, porque es 2/3 dan .666. Entonces Dios está ahí en el Congreso con los ángeles y no lo podemos llamar de otra forma. Entonces son bestias porque no entienden. Porque dice Isaías 53, apréndetelo. Él va a salvar a los del conocimiento. Y solamente te puede dar conocimiento el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, al ser sellado, al Juan Pérez, al creer al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de gloria, se llama de gloria porque si no Juan Pérez jamás va a ver la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo le prende el foco a Juan Pérez y empieza él a tener sed, hambre y está en su casa como el león amarrado y quiere estar en la iglesia y nada más está esperando a ver qué día cae domingo para ir a la iglesia porque le urge ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene esa hambre, esa sed y solamente se la puede poner Dios.
En Filipenses capítulo 2, ¿verdad? El versículo 12 en adelante nos dice que el único que da el querer como el hacer es Dios. El único que da el querer como el hacer es Dios. Por eso usted, pues, si lo está viendo a través de las redes sociales, usted conoce muchas personas que no quiero ir a la iglesia, no quiero. Pues si no quiere ir a la iglesia, porque pues, a lo mejor Dios no quiere que esté ahí. Porque el que pone el querer como el hacer es Dios. Y se oye muy feo, pero es la verdad. El que pone el querer como el hacer es Dios. Entonces como el Espíritu Santo le prende el foco al hermano Juan Pérez, vamos a hacer una bombilla aquí, le prende el foco, entonces ya le empieza a palpitar su corazoncito y quiere más de Dios y quiere cosas de Dios. ¿Por qué? Porque también el hermano Pérez tiene su corazoncito. Entonces eso tenemos que verlo. Vamos a ver la primera cita, 1 Timoteo 3:16. Esto se pone más bueno. Esa es una doctrina muy importante, porque cuando tú aprendes esta doctrina, vas a saber que Dios está contigo y tú eres más que vencedor, y llueve o truene no puede pasar nada. Porque Él te va a guiar y el Espíritu de Él te va a guiar a toda verdad, y no te va a guiar a religiosidad ni nada de eso, sino te va a alabar y te va a ayudar y un día te va a glorificar. Eso lo vamos a ver a través del otro estudio, ¿verdad? Primero de Timoteo, apréndeselo. ¿Se sabe usted Juan 3:16? Usted que lo está viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo se sabe Juan 3:16, ahí lo tiene en la punta de la lengua, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Ay, pero de tal manera Dios no amó al mundo. Bueno, pues apréndese 1 Timoteo 3:16, que es más importante. Y dice, indiscutiblemente, ¿verdad? Indiscutiblemente, no podemos nosotros discutir, no podemos nosotros argumentar, no podemos. ¿Por quién está poniendo indiscutiblemente? ¿Pablo? ¿El que escribió la Biblia? No, el que está diciendo indiscutiblemente es nada menos que Dios. ¿Entiende? ¿Comprende? ¿Quién está diciendo indiscutiblemente? Dios, ¿verdad? Como decía mi abuelita, capish. Dios dice, no puede haber argumento contra mí, no puede haber argumento contra mí. Dice, en la Biblia Reina Valera 1602 dice, sin controversia, que está mejor explicado, sin controversia. Nadie puede controvertir las palabras de Dios. No puede nadie controvertir las palabras de Dios. Grande es el misterio de la piedad. El misterio, ¿por qué? Porque ese misterio fue revelado en la iglesia, que es también una doctrina de la piedad y la santificación, que dice que Dios fue manifestado en la carne. ¿Por qué? Bueno, pues Dios estaba aquí un día en el cielo. Vamos a poner aquí un cielo. Creo que está el otro Salomón. Vamos a poner, aquí estaba Dios en el cielo, ¿va? Vamos a hacer unas nubecitas. Dios estaba aquí en el cielo, entonces dice el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la cárcel. Entonces un día Él se despojó, como dice Filipenses 2, y bajó a la tierra, ¿verdad? Y aquí nació Jesús, ¿verdad? Nació Jesús. No es la Navidad, nació Jesús, o sea, nació Jesús, ¿verdad? Nació Jesús, dice, Dios fue manifestado en la carne. Entonces, una virgen concebió. Esta es la Virgen. Concibió por el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo. ¿Ah? Concibió a María. Y si usted sabe que científicamente cuando alguien consume un bebé, lleva el linaje de sangre solo del padre. Entonces la sangre que tiene el espermatozoide, o como la que fecundó a María, viene del cielo la sangre. Entonces nació Jesús. Entonces,
Jesús no tenía sangre mezclada con María, tenía sangre de papá, como todo ser humano. Cuando alguien concibe un hijo, la sangre proviene del Padre, porque Dios así lo instituyó. Y un científico te lo puede comprobar. Entonces, dice, Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él iba a hacer una tarea justa, ¿verdad? Por un 33 años y medio. Visto de los ángeles. Entonces, aquí, imagínense, Dios, aquí en el Antiguo Testamento, Dios que es espíritu, ¿verdad? Toma mucha atención. Espíritu. Entonces, si Dios es el espíritu, por una eternidad, los ángeles nunca habían visto a Dios. Porque tú no puedes ver un espíritu. En inglés dice ghost. No puedes ver un fantasma. Entonces, Dios no lo podían ver nadie. Entonces, por primera vez dice, los ángeles, dice, visto por los ángeles por primera vez. Imagínense, todos los ángeles en el cielo, millones y millones de ángeles dijeron, ¡wow! Miren a Dios por primera vez en un pequeño bebé. ¡Es Dios! Porque le dieron una forma física. Porque en el Antiguo Testamento Dios es espíritu. Y por primera vez los ángeles dijeron, ¡wow! ¡Wow! Mira este pequeño bebé, ahí está Dios. Él creó todo el universo y se metió en un bebé chiquitito. Imagínense los ángeles, ¿verdad? Y dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido allá en gloria, ¿verdad? Ascendió un día, ¿verdad? Entonces, ese Dios, Jesucristo es ¿quién? Dios. Entonces, las sectas como los testigos de Jehová, los mormones, cambian ese versículo y le ponen la D minúscula para decir, no, es algo que proviene de Dios. No. Ahí dice sin controversia. Se les olvidó cambiar esa palabra. Sin controversia. Jesús es Dios, visto por los ángeles. Entonces, eso es lo más importante que debemos de saber, que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Cómo nace Dios? ¿Verdad? Vemos en Génesis 1.26, libro de Génesis 1.26, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos, ¿por qué? Porque Dios siempre habla en su pluralidad, ¿verdad? Lo vamos a ver por qué habla así. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo la Biblia, ya cuando Dios le da otro hijo a Adán y Eva, lo llaman Set. Entonces ya la Biblia nos dice que Set era a semejanza de Adán, o sea, a semejanza al pecado, ya no era la creación original, ¿se fijan? Ya Set ya no tenía la tierra. Entonces dice, hagamos a Dios a nuestra semejanza. Eso es muy importante que lo leamos para entender esta doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a leer 1 Tesalonicenses 5.23. 1 Tesalonicenses 5.23, de la palabra de Dios. Es una cita muy importante, quiero que usted la subraye en su Biblia, porque es muy importante para que usted sepa explicarle a las personas que le preguntan, ¿por qué tenemos alma? ¿Por qué tenemos cuerpo? ¿Por qué tenemos espíritu? Entonces, 5.23 nos dice la palabra de Dios. Dice, y el Dios de paz, primero dice, está siempre gozoso, no hará sin cesar, dale gracias a Dios por todo, por la voluntad de Dios en Cristo Jesús, no padece el Espíritu. Y después dice en el 23, dice, y el Dios de paz os santifique. Entonces, ya ven, cuando Dios está dentro de nosotros, ¿qué nos? Santifica. Aquí, ya veo el pizarrón, santifique. Nadie puede ser santificado, excepto la iglesia. ¿Sabes eso? Si tú eres, vas a una sinagoga o una iglesia falsa, tú no eres santificado, porque lo único que Dios santifica es su iglesia gloriosa. Porque para eso Él murió. No murió por ninguna sinagoga, ni por ninguna falsa iglesia, o de ninguna falsa secta o denominación, o
evangelio adulterado, porque hay más de 2.300, escúchalo muy bien si lo están viendo a través de las redes sociales, hay más de 2.300 tipos de evangélicos falsos. ¿Qué le hace pensar que usted está en uno correcto? ¿Escuchó bien? Eso fue en 1999 cuando yo leí esa encuesta. ¿Sabrá Dios cuántos hay ahorita? Más de 2.300 registrados. No estamos contando los que están en su garage, en su changarro, en otro lado, no. En un patio, en una casa, no. Estamos contando los que estaban registrados en 1999. 2.300 falsos evangélicos cristianos. Entonces, por eso tiene que usted aprender la sana doctrina para que usted tenga la verdad de Dios. Y dice 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Y el Dios de paz os santifique, ¿cómo dice? Enteramente. Entonces, ¿dónde está el entero aquí? Ponga atención en la pizarra, ¿dónde está el entero? Aquí va. Entonces tenemos que ser 3 de 3. No dice a los que están medios enteros. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted está desentero. Si usted no lo sabe, no está entero. Y dice que el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Ok, entonces, fíjese muy bien. ¿Todo su qué? Espíritu. ¿Dónde está el espíritu de Juan Pérez? En el cielo. Alma y cuerpo. ¿Se fijan? Estamos en la creación de él, porque el Espíritu Santo no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del que todo nuestro espíritu ya está aquí arriba esperándonos. Dice en Efesios 2, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 nos dice que nuestro espíritu ya está ahí. Vamos a ver el capítulo 2. Dice el versículo 6, y nos ha, dice, levantado. Si tiene otra cosa en su Biblia, táchele porque está mal. Dice, y nos ha levantado con él. Asimismo nos hizo sentar con él. Estamos sentados juntamente con él, el Espíritu de que estaba muerto de nosotros, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde está Cristo Jesús? En el cielo, en su trono. Porque Cristo Jesús no está en la tierra. Entonces, aquel que dice que su espíritu está aquí en la tierra, estudia espiritismo, porque la Biblia no lo marca así. La Biblia dice que tu espíritu ya está allá arriba, el que nació, ¿va? ¿Se fija cómo dice Efesios 2:6? Que es muy importante. Ha levantado. 2:6. Ha levantado, ¿verdad? Ha levantado, porque en la Biblia Reina Valera no dice levantado, dice porque juntamente con él nos resucitó. O sea, es juntamente con él, no, nos ha levantado. O sea, nuestro espíritu lo levantó. Nosotros todavía no resucitamos completamente hasta el día de la redención, está mal, ¿ah? Entonces es muy importante que dice el entero. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 nos revela que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, no es lo mismo espíritu que alma. Entonces, ponga mucha atención. Tenemos un estudio, una predicación que no es lo mismo el espíritu que el alma. No sé si ya la tenemos grabado o no, pero ya he predicado eso. No es lo mismo el espíritu que el alma. Son dos cosas muy diferentes. Dice en la Biblia en Génesis que se le salió a uno el alma y se le salió al otro el espíritu. Entonces son cosas muy diferentes en hebreo y en griego, ¿va? Entonces nosotros somos así: cuerpo, alma y espíritu. Regresamos a la creación original, pero sabemos que ahorita el hermano Juan Pérez, su espíritu ya está allá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué pone el espíritu Dios acá arriba y no se lo da inmediatamente a Juan Pérez? Porque Dios te da una ¿qué? Garantía. ¿Es tu garantía? Ya está allá, ya está apartando ya mi morada celestial, ya tiene mi covacha, ya viene del cielo, ya está allá, ya. Y eso, la gloria es para Dios, ¿verdad?
Entonces vamos a ver este concepto muy importante de Dios, de la tierra, y quiero que lo entiendan en esta doctrina para que usted aprenda correctamente. Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué era? Espíritu. Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué? Encarnó ¿quién? En Jesús, ¿va? En Jesús, ¿va? Dios el día de hoy, ¿quién es? Espíritu. Entonces, ¿por qué dicen que hay tres? ¿Se fija? Es el mismo Dios. Porque muchas veces aquí te enseñan en la Trinidad, vamos aquí en la pizarra, dice, yo vi, hace muchos años me enseñaron así en el seminario y está mal. Dice, esta es la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo. Entonces yo, ¿qué? ¿Cómo que no es? Entonces, piensa diferente, hace las cosas diferentes, tiene diferente carácter. No. Claro que no, porque dice Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 6, nos dice el Shema, ¿verdad? Cuando los judíos oran por sus alimentos, Deuteronomio capítulo 6, dice el Señor, si en tu Biblia dice Jehová, táchele, ¿verdad? No dice Jehová, dice el Señor uno es. Si usted le dice a un judío eso de Jehová uno es, yo creo que el judío le da una cachetada a usted. Porque ni siquiera dice eso en las escrituras, dice el Señor uno es, el Señor uno es, el Señor uno es. Entonces, si es uno, entonces aquí está mal explicado que no es, ¿verdad? No es, al contrario, el Hijo es el Espíritu Santo es el Padre es el Hijo. La Biblia lo explica así, yo no sé por qué lo explican de otra manera. ¿Cuál es la gran diferencia del espíritu de Juan Pérez a Dios? Porque somos hechos a su semejanza. Que Dios tiene la habilidad de separarse, no nosotros, ¿verdad? Él, por ejemplo, cuando el Espíritu se quedó arriba, después el Hijo bajó, y después dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu y Él sigue arriba, Él se puede separar. Pero nosotros no nos podemos separar, pero Dios es la misma persona. No, aquí no hay otra cosa que te enseñen en la Trinidad, porque dicen muchos, no, la palabra Trinidad existe en la Biblia. Pues la Trinidad, si usted no lo sabe y usted es un estudioso de las Escrituras, lo hicieron en el Concilio de Nicea los católicos y cambiaron varias citas de la Biblia para probar su versión. ¿Verdad? Una está en Juan, que se llama la coma juánica, si usted no lo sabe. Entonces, también te enseñan así, mire, la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre, ¿cómo va a haber tres personas? Y fíjense, si usted dice Dios Padre y Dios Hijos, usted está diciendo que hay tres dioses, ¿verdad? Y si usted dice que hay tres personas, hay tres ¿qué? Personas. Entonces, imagínense cómo piensa un judío de usted. Dice, está chiflado. ¿Cómo que tres dioses? ¿Cómo que tres personas? No, Dios, la Biblia dice que es uno. Y es la misma personalidad. El Espíritu Santo tiene la misma personalidad del Hijo y el Hijo tiene la misma personalidad del Padre. Porque es un solo Dios. ¿Pero qué dijeron en el Consejo de Nicea los católicos? Bueno, pues con tres dioses hacemos más plata. ¿Verdad? Si no les vendemos al Padre, les vendemos el Hijo, si no les vendemos al Espíritu Santo. Y como ya después se hicieron más ambiciosos, pues ahora les vendemos los santitos. ¿Verdad? Aquí que son muchos. Ábranle los ojos, porque despierte, como dice mi compañero en Milicia Eduardo en el cafetín, despierte de su sueño espiritual. Solamente tenemos un Dios. Entonces, imagínense, si la Trinidad es como te la explican, entonces el hermano Juan Pérez, el cuerpo de Cristo, tuviéramos tres cabezas. Y eso fuera un monstruo. No, Dios no hace monstruos.
no reveló su nombre. Muchos dicen, no, que Moisés llegó en la zarza y que le dijo que yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Si el que estaba en la zarza era Jesús, el ángel del Señor. Entonces, después ya reveló un nombre y al momento de dar su espíritu, revela su nombre como Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. No hay otro nombre, arriba en el cielo, debajo en la tierra, en ningún lado, más que toda rodilla se va a cumplir su nombre. No hay nombre más poderoso. Los demonios salen en su nombre, las enfermedades salen en su nombre, oramos en su nombre. Cuando Él nos dice, si tienes que orar así para que mi oración llegue al Padre, pues claro, porque Él está separado y Él está allá arriba también. Pero Él es el mismo. Cuando Tomás dijo, Dios mío, no dijo, no Tomás, no, yo no soy Dios. Cuando el ciego lo sanó y lo adoró, ¿por qué se dejó adorar? Porque es Dios. Entonces, esa es la enseñanza de la piedad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque hoy en día tú vas a muchas iglesias y han quitado el nombre de Jesucristo. Hay iglesias que mi esposa y yo hemos ido y por Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Los demonios no salen en el nombre del Espíritu Santo, salen en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso es la doctrina para la iglesia, para que nosotros entendamos quién es Dios. Entonces, cuando digo, Dios es con nosotros, ¿cuál será? ¿El 1, el 2 o el 3? Eso es confuso. Yo no sé por qué a la gente se les ocurrió eso a los católicos hacer ese consejo de Nicea de la Trinidad. ¿Verdad? Eso es confuso. Así me dijo un día un rabino, dice, no, pues ustedes están mal, dice, ustedes piensan que tienen 3 dioses, 3 personas. Digo, no, cálmate tantito, espérate tantito, barconcito. Le dije, no todos, yo no creo eso. Yo tengo las cosas bien. Yo creo en un solo Dios. No hay otro Dios. Tú no puedes, imagínese, ¿cómo tú vas a alabar 3 dioses o 3 personalidades si hay un solo Dios? Tú debes alabar un solo Dios, porque Dios es celoso. Entonces tienes que saber cuál es el correcto. Entonces este estudio de la piedad es muy importante porque esa piedad nos da una santificación que la iglesia, Dios, cuando venga el arrebatamiento o cuando usted parta de aquí, se va a ir al cielo. Porque está apartada, está santificada. Eso es pura, porque no seamos puros ahorita mismo, pero cuando lleguemos ahí vamos a ser más puros. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Porque han quitado muchas palabras de la Biblia, porque eso nos revela la Biblia, es la revelación de la Biblia. Por eso Jesucristo tiene su libro de Apocalipsis que se llama Revelación, no se llama Apocalipsis, ¿verdad? No es una obra de teatro. Apocalipsis quiere decir correr el telón en griego, no es una obra de teatro, es la revelación de Él. Él se está revelando que Él es Dios en Apocalipsis y debemos estudiarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos de saber en este estudio de la piedad o la santificación. Entonces, si la piedad está dentro del hermano Juan Pérez, dentro de mí y dentro de usted, ¿quién te santifica? ¿Tú con tus obras? ¿Tú haciendo buenas cosas? ¿Tu buena moralidad? No, el único que te santifica es Dios. El único que dice Efesios 2:10,
somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, criados porque somos una nueva creación, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, toda la santificación la produce Dios, Jesucristo. Y esa es una de las 3 preguntas cuando buscan es un cristiano, ¿va? ¿Cómo fuiste salvo? Número 2, ¿quién es el que te santifica? Y número 3, ¿qué es lo que te enseña en la iglesia? ¿O qué es lo que te predica? Entonces es muy importante que tú sepas esto. ¿Por qué? Porque el hermano Juan Pérez ahorita tiene la seguridad de que un día Dios va a glorificarlo. Es algo fabuloso que Dios hace, ¿verdad? Por eso nosotros debemos estar muy atentos, ¿verdad? Y corregir a las personas que te dicen, pues la persona del Espíritu Santo, cálmate, ¿cuál es persona si es la misma personalidad? Pues fue una personalidad. Si el Espíritu Santo pensara diferente a Dios y el otro pensara diferente, esos fueran personalidades, pero no. La Biblia no habla ni de trino ni de personalidades. Habla que Dios se puede separar porque Él es todopoderoso. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de este estudio fabuloso? Yo tenía una pregunta, pastor. Ese versículo que está en Efesios 2:6, que dice, y nos ha levantado con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Esa es la garantía que nuestro espíritu está con Él en este momento? Claro que hemos sí. aceptado. Claro que sí, esa es la única parte en la Biblia donde te dice dónde está tu espíritu muerto. Es el único versículo. Hay veces que solamente existe un solo versículo para revelar un misterio. Okay. O sea, esto es un misterio. Claro, es un Mucha gente misterio, no lo sabe, sí, ni mucha porque iglesia lo sabe. hay gente que es cristiana y dice, pues yo me aflijo mi espíritu. Pues, ¿cómo tú puedes? El Espíritu Santo no va a compartir el lugar con tu otro espíritu. No. Imagínate, si dices, ay, mi espíritu está afligido, mi espíritu me dice esto, mi espíritu me dice lo otro. O sea, una persona que está en depresión no tiene el Espíritu Santo, entonces. No. Una persona que está en depresión, bueno, puede que ésta esté en depresión porque está vacía del Espíritu Santo, no lee la palabra de Dios, no está llena del Espíritu. Quizás tenga, como dice en 1 Tesalonicenses 5, dice, no apaguéis el Espíritu. Por eso dice, estar gozosos, dar gracias a Dios por todo, pero las personas si dejan de hacerlo, pues se están vaciando y dejan de leer la palabra. Puede haber casos que una persona esté deprimida, que tenga el Espíritu Santo, pero ya lo tiene apachurrado o lo tiene muy apagado por un problema secular. Pero cualquier persona que se deprima, Dios la saca adelante si tiene al verdadero Espíritu Santo. Esa depresión no le va a durar meses ni años. Dios te saca de esa depresión en 2 o 3 semanas, porque Él es poderoso. Amén. Y más si te necesita. Es más, si por ejemplo a mí se me muere un ser querido y muchos de mis familiares, se me murió toda mi familia, estoy bien deprimido, bien apachurrado, y Dios me necesita que yo vaya a predicarme, para latigazos y me manda a predicar, y me quita ese angustia y transforma mi lamento en baile. Ese es el poder de Dios. ¿Verdad? El mejor ejemplo sería Job, que también pasó por todo eso. Claro, porque Dios tenía el espíritu de Job, tenía el espíritu del Señor. Por eso Satanás no podía hacerle nada. Ahora, pastor, la otra pregunta es, ya estamos claros de que no son 3 personas, que es un solo Dios. Ahora, hay sectas, como usted dijo, le vamos a llamar sectas porque hay unos que le dan como más poder al Padre, hay otros que le dan poder al Hijo y hay otras que le dan poder solo al Espíritu Santo. ¿Por qué es eso? ¿Por esa misma teoría de los tres personalidades que dice porque la Iglesia Católica dice eso? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque si tienen el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad.
Por eso esas doctrinas, los misterios únicamente son para la iglesia, aquellos que son sellados. ¿Se fijan? Entonces tú te das cuenta ahí, como usted dice en esa pregunta, que muchos piensan tener al Espíritu Santo cuando no lo tienen. Porque dice, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. No, Jesús dijo, bueno, a ver, vénganse muchachos, el Espíritu de Dios te va a guiar a media verdades. No digo media verdades, a toda verdad, porque la verdad te hará libre. ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio, porque tú nos revelas quién eres, tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Y gracias, Señor, porque no nos merecíamos que tú estuvieras habitando nuestro cuerpo inmundo, Padre, pero tú así lo escogiste para santificarnos, limpiarnos, pulirnos, hacernos instrumentos de obra para tu gloria, Señor, para que nosotros podamos enseñar y predicar lo correcto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pasa la voz.